Hola a todos. Soy Rogelio. Esta es la historia de cómo mi esposa de 22 años me engañó y terminó arruinada por el mismo acuerdo prenupcial que sus padres me obligaron a firmar. Uso una cuenta desechable porque mis hijos navegan por internet y no quiero que encuentren esto tan fácilmente. Pero necesito contarlo. Necesito sacarlo de mi sistema. Para entender el final, tenemos que volver al principio. Imaginen esto, hace 22 años. Yo tenía 28, era un hombre joven, lleno de energía, pero con los bolsillos bastante vacíos. Estaba saliendo con esta chica, Lorena, desde hacía 2 años. Estaba perdidamente enamorado, de esa manera estúpida y ciega que te hace ignorar todas las banderas rojas. Yo me sentía el rey del mundo porque acababan de promoverme a coordinador de logística en una planta de manufactura. Ganaba un sueldo decente, nada del otro mundo, pero me permitía pagar mis cuentas. Conducía un Honda Civic de cuarta mano que sonaba como una cortadora de césped asmática cada vez que subía una colina y vivía en un apartamento tipo estudio donde la cama salía de la pared. Pero era feliz. Tenía ambición. Los padres de Lorena eran el extremo opuesto del espectro. Eran gente de otro mundo. Su padre, don Ignacio, era un pez gordo de las finanzas, uno de esos tipos que usan gafas que cuestan más que mi alquiler mensual y que hablan de mercados emergentes mientras se limpian la boca con servilletas de seda. Su madre, doña Beatriz, conducía un Mercedes nuevo que cambiaba cada 3 años por seguridad, según ella, aunque yo creo que era porque no soportaba que el modelo pasara de moda. Vivían en uno de esos barrios exclusivos donde cada casa parece diseñada por el mismo arquitecto obsesionado con las columnas romanas y las entradas circulares para autos. La primera vez que fui a conocerlos, recuerdo que aparqué mi Honda 2 calles más abajo porque me daba vergüenza que goteara aceite en su entrada de adoquines inmaculados. Llegué a la puerta con mis mejores pantalones caqui y una camisa de botones que compré en oferta en una tienda departamental. Me sentí elegante hasta que don Ignacio abrió la puerta. Me dio un apretón de manos que se sintió más como una evaluación de ganado que como un saludo. Así que tú eres el muchacho de operaciones, dijo, mirándome por encima de sus gafas. Lo dijo con un tono que sugería que yo trabajaba limpiando carbón en una mina con mis propias manos. Coordinador de logística, señor, corregí, tratando de mantener la compostura. Gestiono la cadena de suministro para toda la región. Logística. Mover cajas de un lado a otro. Interesante. La cena fue toda una producción teatral. Había copas de cristal para el agua, copas diferentes para el vino tinto y otras para el blanco. Había 3 tenedores a la izquierda del plato. ¿Quién necesita 3 tenedores? Yo estaba sudando frío, tratando de recordar cuál usar para la ensalada sin parecer un salvaje. Doña Beatriz, con su collar de perlas que probablemente valía más que la educación universitaria de mis futuros hijos, me interrogó durante el segundo plato. Y dinos, Rogelio, ¿cuál es tu plan a 5 años? ¿Cómo está estructurado tu portafolio de inversiones? Casi me atraganto con el filete. Señora, mi portafolio de inversiones consistía en poner $20 en una cuenta de ahorros cada quincena y rezar para que mi coche no decidiera morir en medio de la autopista. Pero, por supuesto, no dije eso. Balbuceé algo sobre crecimiento profesional y ahorro conservador. Ellos intercambiaron miradas. Esas miradas que dicen pobre diablo sin pronunciar una palabra. Lorena, mi novia, solo sonreía nerviosamente y comía en silencio, sin defenderme. Debería haberlo visto venir, pero el amor te pone unas gafas de color rosa muy gruesas. Sin embargo, lo verdaderamente interesante sucedió unos 6 meses antes de la boda. Ya le había propuesto matrimonio. El anillo lo financié a 18 meses sin intereses porque, aunque estaba enamorado, no era idiota y sabía sumar. Sus padres nos invitaron a su casa un domingo por la tarde para una conversación importante. Llegué pensando que íbamos a hablar sobre el salón de bodas o sobre si querían pollo o pescado en el menú. O tal vez, en mis sueños más locos, pensaba que don Ignacio iba a ofrecerme algún consejo paternal o, quién sabe, un regalo de bodas anticipado. Qué equivocado estaba.
Cuando entramos al estudio de don Ignacio, una habitación que olía a caoba vieja y dinero antiguo, no había catálogos de bodas. Había un hombre sentado allí. Un hombre con un traje gris impecable y una cara que parecía no haber sonreído desde 1990. Rogelio, Lorena, siéntense, dijo don Ignacio, señalando las sillas de cuero frente a su enorme escritorio. Él se sentó detrás, como un juez. Este es el licenciado Sandoval, presentó don Ignacio. Nuestro asesor legal de confianza. El abogado asintió levemente, como si le cobraran por mover el cuello. Sobre el escritorio no había flores ni revistas. Había una carpeta. No un folder de cartón, no unos papeles sueltos. Era una carpeta de piel, gruesa, de 3 anillas, con separadores de colores y todo. Parecía el manual de operaciones para lanzar un transbordador espacial. Hijo, empezó don Ignacio, usando esa palabra con una falsedad que me dio escalofríos, quiero hablar contigo sobre la protección de activos. Es solo un buen negocio. Nada personal. Simplemente protege a todos los involucrados. El abogado deslizó la carpeta hacia mí a través del escritorio pulido. El sonido del cuero rozando la madera resonó en el silencio de la habitación. Esto es un acuerdo prenupcial estándar, dijo el licenciado Sandoval con una voz monótona. Diseñado para garantizar la seguridad patrimonial de la familia de Lorena. Abrí la carpeta. Acuerdo prenupcial estaba escrito en letras doradas en la primera página. Empecé a hojearlo. Era como leer instrucciones de estéreo escritas por alguien que odia la diversión. Había pestañas de colores. Pestaña azul, propiedad separada. Todo lo que Lorena tenía, que era mucho, gracias a papá, seguía siendo suyo. Todo lo que ella heredara, suyo. Los rendimientos de sus inversiones, suyos. Pestaña roja, renuncia a la manutención. Esto decía que, en caso de divorcio, ninguna de las partes tenía derecho a pedir pensión alimenticia al otro, a menos que hubiera circunstancias extremas de discapacidad. Hasta ahí, todo me parecía agresivo, pero comprensible. Ellos eran ricos, yo no. Querían asegurarse de que yo no fuera un cazafortunas. Me dolía el orgullo, pero lo entendía. Pero luego llegué a la pestaña naranja. La cláusula de infidelidad. ¿Qué es esto? Pregunté, señalando la página llena de texto denso. El abogado se ajustó las gafas. Es una cláusula de moralidad específica. Es bastante simple, señor Rogelio. Si el matrimonio se disuelve debido a una infidelidad probada por una de las partes, hizo una pausa dramática. La parte culpable pierde cualquier derecho a la distribución equitativa de los bienes adquiridos durante el matrimonio que no sean estrictamente suyos por ley. Y, lo más importante, la parte infiel será responsable de cubrir el 100% de los honorarios legales de ambas partes derivados del proceso de divorcio. Levanté la vista. ¿Los honorarios legales de ambos? Correcto, dijo don Ignacio, cruzando los dedos sobre su estómago. Los divorcios son caros, Rogelio. Si alguien rompe el contrato sagrado del matrimonio por un desliz, esa persona debe pagar por el desorden que crea. Doña Beatriz, que había estado sentada en un sofá en la esquina, bebiendo té, habló por primera vez. Bueno, Rogelio, si nadie planea engañar a nadie, no debería importar lo que dice esa página, ¿verdad? Me lanzó una sonrisa que podría haber congelado el infierno. A menos que tengas dudas sobre tu fidelidad. Me quedé allí sentado, sintiendo como la sangre me subía a la cara. ¿Me estaban llamando infiel preventivo? ¿Me estaban tratando como a un criminal en potencia antes de siquiera decir acepto? Miré a Lorena. Ella estaba mirando sus manos, jugando con el anillo que yo todavía estaba pagando. Lorena, ¿tú estás de acuerdo con esto? Le pregunté. Ella levantó la vista, con los ojos un poco llorosos. Papá dice que es lo mejor, Rogelio. Es solo un papel. Sabes que te amo. Nunca vamos a necesitar esto. Entonces llegó el ultimátum. Don Ignacio se inclinó hacia adelante. Esto se firma antes de la boda, Rogelio. O no hay boda. Así de simple.
No voy a permitir que mi hija entre en una unión legal sin protección. Firma, o la princesa se queda en la torre. Salí de esa casa sintiéndome más pequeño que nunca. Esa noche llamé a mi mejor amigo, Paco. Estaba furioso. Me quieren hacer firmar un contrato como si estuviera comprando una franquicia de hamburguesas, no casándome con la mujer que amo. Le grité al teléfono. Paco, siempre pragmático, me dijo, hermano, escúchame. Si estás seguro de que no vas a engañarla y no vas a robarle su dinero, ¿qué te importa? Fírmalo, cásate con la chica y olvídalo. Es solo papel mojado si ustedes son felices. Además, piensa en esto, si ellos son tan ricos, tal vez ese contrato te proteja a ti también de alguna manera si las cosas se ponen feas por culpa de ella. Me reí. Sí, claro. Como si la princesa Lorena fuera a hacer algo malo. Fui a ver a un abogado barato que operaba en un centro comercial, entre un salón de uñas y una tienda de sándwiches. Él leyó el documento y silbó. Vaya, esto es agresivo. Pero no es ilegal. Es cosa de gente rica paranoica. ¿Estás cómodo con los términos? Básicamente dice que si te portas mal, te destruyen. Pero si ella se porta mal, bueno, la ley es igual para ambos en el papel. Pensé en Lorena. Pensé en su sonrisa, en cómo me miraba cuando no estaban sus padres. Pensé que la amaba lo suficiente como para tragarme este sapo gigante. ¿Qué tan difícil puede ser mantenerse fiel y trabajar duro? Me dije a mí mismo. Lo haré. Famosas últimas palabras. Firmé el maldito libro. La boda se llevó a cabo. Fue un evento espectacular, pagado por ellos, por supuesto. Aunque sus padres controlaron cada detalle como si estuvieran planeando la invasión de Normandía. Yo quería un DJ, ellos contrataron un cuarteto de cuerdas que tocaba música que te daba sueño. Yo quería barra libre de cerveza y tequila, ellos pusieron cócteles de autor con nombres que nadie podía pronunciar. Pero no me importó. Me casé con la chica, no con la boda. Y por los primeros años, la vida fue realmente genial. No tenía idea de que esa carpeta de cuero, guardada en el fondo de una caja fuerte, estaba esperando pacientemente su momento, como una bomba de tiempo con un temporizador de 2 décadas. Nos mudamos a una casa pequeña en los suburbios. No era una mansión como la de sus padres, ni de lejos. Era una casa de 3 habitaciones y 2 baños, construida en los años 80, cuando todo el mundo pensaba que el color beige y las alfombras gruesas eran la cima de la sofisticación. Pero tenía garaje, un patio trasero para un perro que aún no teníamos y vecinos que se ocupaban de sus propios asuntos. Era nuestra. Entonces empezaron a llegar los niños. Primero Maribel, luego Gustavo 2 años después, luego Fabián otros 2 años después, y finalmente Luciana. 4 hijos en 8 años. Aparentemente, no teníamos televisión o no conocíamos el autocontrol. Lorena quería quedarse en casa con ellos, y tenía sentido. El costo de las guarderías para 4 niños habría sido astronómico. Así que yo me convertí en el caballo de batalla. El proveedor. Mi rutina se volvió militar. Me levantaba a las 5:30 de la mañana. Iba al gimnasio no por vanidad, sino porque era la única hora del día que me pertenecía a mí, solo a mí. Luego, al trabajo. Las promociones llegaron, pero no cayeron del cielo. Las gané con sangre. De coordinador de logística pasé a analista de cadena de suministro, luego a supervisor y finalmente a gerente regional de cadena de suministro. Cada paso hacia arriba significaba más responsabilidad, más horas, más dolores de cabeza, más llamadas a las 2 de la mañana porque un camión se volcó en la carretera o un envío se quedó atascado en la aduana. Yo era ese tipo que realmente leía el manual del empleado. El que maximizaba la contribución al plan de retiro, no porque amara trabajar, sino porque entendía las matemáticas. Más horas equivalía a más dinero, y más dinero equivalía a una mejor vida para mi familia. La casa se convirtió en mi proyecto personal de fin de semana. Mientras mis amigos estaban viendo el fútbol o pescando, yo estaba en Home Depot comprando madera y tornillos.
Aprendí a instalar ventiladores de techo, a cambiar el suelo laminado, a arreglar grifos que goteaban. YouTube fue mi universidad de mantenimiento. Aprendí que contratar contratistas para cada pequeña cosa es la forma más rápida de mantenerse pobre. Recuerdo una vez que pasé 3 fines de semana seguidos lijando y barnizando la terraza trasera. Mis manos estaban llenas de astillas, mi espalda me mataba, pero cuando terminé y vi a mis hijos jugando allí, sentí un orgullo que don Ignacio nunca entendería con sus manos suaves de oficinista. La rutina nocturna era un reloj suizo. Llegaba a casa a las 7 u 8. Ayudaba con la tarea de matemáticas, siempre fui bueno con los números, cenábamos algo rápido, hora del baño para quien fuera lo suficientemente pequeño para necesitar ayuda, leer cuentos, y luego colapsar en el sofá junto a Lorena. Los fines de semana eran partidos de fútbol de Gustavo, clases de baile de Maribel, fiestas de cumpleaños, compras en el supermercado empujando 2 carritos llenos de comida porque 4 adolescentes comen como termitas. La refinanciación de la hipoteca fue mi obra maestra financiera. Las tasas de interés bajaron y vi la oportunidad. Teníamos plusvalía. Mi puntaje de crédito era sólido como una roca porque nunca fallé un pago en 15 años. Cambiamos de una hipoteca a 30 años a una de 15 años. El pago mensual apenas cambió, pero ese movimiento nos ahorró probablemente $100,000 en intereses a lo largo de la vida del préstamo. Ese día, llegué a casa con los papeles del banco, sintiéndome un genio. Lorena me dio un beso en la mejilla y dijo, «Qué bien, cariño», y volvió a mirar su revista. No creo que entendiera realmente lo que acababa de hacer por nuestro futuro, pero estaba bien. Yo lo sabía. Sus padres eran tolerables durante esta fase. Nos visitaban en Navidad y cumpleaños. Traían regalos caros que los niños no necesitaban, consolas de videojuegos, ropa de marca, y hacían comentarios sobre nuestro vecindario siendo encantador en ese tono que significaba todo menos eso. «Oh, mira qué pintoresco», decía doña Beatriz mirando mi jardín. «Es tan compacto». Don Ignacio a veces me preguntaba por mi trabajo, pero siempre con un aire de condescendencia. ¿Sigues moviendo cajas, Rogelio? Sigo optimizando el flujo de mercancías internacionales, Ignacio, respondía yo, apretando los dientes. El acuerdo prenupcial se convirtió en una especie de broma familiar extraña. Gracias a Dios que firmaron eso, decía doña Beatriz después de unas copas de vino. Mantiene todo simple. Nunca se sabe en estos días. Yo solo sonreía y cambiaba de tema. Lorena era buena madre, le daré crédito. Dirigía la casa como una operación militar en el aspecto social. Conocía a todos los maestros, a todos los padres de los amigos, cada conflicto de horario con 3 meses de antelación. Yo manejaba el dinero, el mantenimiento y la planificación a largo plazo. Ella manejaba la logística diaria y la carga emocional. Funcionaba. Éramos un equipo. O eso creía yo. Pagamos la casa hace 3 años. 12 años antes del cronograma original de 30 años. Cada bono, cada reembolso de impuestos, cada dólar extra que sobraba, lo lanzaba contra la hipoteca como si le debiera dinero a la mafia. El día que envié el último pago, sentí un peso desaparecer de mis hombros que no sabía que cargaba. La casa era nuestra. Nadie podía quitárnosla. Pensé que lo habíamos logrado. Pensé que habíamos ganado el juego. Teníamos una casa pagada, ahorros en el banco, hijos sanos. Problemas normales, soluciones normales. Entonces, el dinero de sus padres empezó a desaparecer y todo se fue al diablo. Alrededor del año 18 de nuestro matrimonio, empecé a notar cambios en don Ignacio y doña Beatriz. Sutiles al principio. Dejaron de hablar de sus vacaciones en Europa o del nuevo coche. Luego, don Ignacio empezó a hacerme preguntas extrañas. Rogelio, ¿qué opinas del oro como cobertura contra la inflación? Me preguntó una vez en una barbacoa. ¿Cómo ves el mercado de bonos del tesoro? Al principio pensé que me estaba probando, como siempre. Pero había algo en sus ojos. Miedo. Resultó que jugar al rico es más fácil cuando realmente tienes dinero.
Resultó que don Ignacio había apostado fuerte. Muy fuerte. Se había metido de lleno en un esquema de inversión que sonaba demasiado bueno para ser verdad, porque lo era. Algo sobre criptomonedas, bienes raíces virtuales y mercados emergentes garantizados. Un esquema Ponzi glorificado con un nombre elegante. Cuando la burbuja estalló, se llevó la mayoría de sus activos líquidos. Luego vinieron las demandas. Múltiples demandas. Don Ignacio estaba en ambos lados de algunas batallas legales desagradables. Demandando a los tipos que le vendieron las malas inversiones, mientras era demandado por otros inversores a los que él había arrastrado al esquema pensando que era un genio. Los honorarios legales se comieron lo que las malas inversiones no habían destruido. Estos no eran abogados de centro comercial que cobraban $300 por revisar un documento. Eran firmas de élite que facturaban $800 la hora solo para discutir quién era responsable de qué. Mis suegros estaban sangrando dinero peleando por dinero que ya habían perdido. Lorena se lo tomó muy mal. Ella había crecido pensando que sus padres eran financieramente a prueba de balas. Eran su red de seguridad, su identidad. Y ahora, estaban vendiendo la mansión. Vendieron el Mercedes. Se mudaron a una casa alquilada que era más pequeña que la nuestra. No era exactamente una tragedia griega, todavía tenían comida y techo, pero para alguien que nunca había visto a sus padres preocuparse por el precio de la leche, fue como ver a Superman ser golpeado por un matón callejero. La psicología de Lorena comenzó a fracturarse. Ella siempre se había sentido superior a mí, en el fondo. Yo era el chico trabajador, el proveedor confiable, pero ella era la princesa que se había dignado a casarse con el plebeyo. Ahora que el castillo de sus padres se había derrumbado, esa superioridad se basaba en nada. Empezó a pasar más tiempo ayudando a sus padres, lo cual entendí. Familia es familia. Pero eso significaba sentarse en su casa alquilada, escucharlos quejarse de los abogados y recordar los viejos tiempos cuando viajaban en primera clase. Regresaba a casa cargada de energía negativa. Empezó a criticar nuestra vida. Esta casa es tan vieja, decía, mirando los gabinetes de la cocina que yo había restaurado. Deberíamos mudarnos a algo más moderno. Lorena, esta casa está pagada, le recordaba yo. No tenemos deudas. Eso es libertad. Es mediocridad, Rogelio. Es conformismo. Mis amigos están comprando casas de verano y nosotros seguimos aquí, contando centavos. Tus padres perdieron todo por no contar centavos y por querer más de lo que podían manejar, le solté una vez, harto. Fue un golpe bajo, lo admito. Ella me miró con odio puro. Tú nunca entenderás su mundo, me escupió. Tú eres feliz con tu cerveza barata y tu televisión. Ellos tenían visión. Simplemente tuvieron mala suerte. Esa fue la primera grieta real. No una grieta de olvidaste sacar la basura, sino una grieta estructural en los cimientos de nuestro matrimonio. Ella despreciaba la estabilidad que yo le había dado porque le recordaba que ya no era rica por derecho de nacimiento. A medida que sus padres se volvían más dependientes y patéticos, pidiéndome prestado dinero temporalmente, que sabía que nunca vería de vuelta, Lorena se volvía más distante. Yo les presté dinero. Les pagué un mes de alquiler. Les llené la despensa. Lo hice por ella, y por respeto a los abuelos de mis hijos. Pero en lugar de gratitud, recibí resentimiento. Era como si mi capacidad para ayudarlos fuera un insulto a su antigua grandeza. Y entonces, Lorena empezó a buscar una vía de escape. No podía escapar de la realidad financiera de sus padres, así que decidió escapar de su realidad como esposa de un gerente de logística aburrido. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo el karma hace su trabajo, por favor dale me gusta al video, suscríbete al canal y deja un comentario con el nombre de la ciudad desde donde nos escuchas. Cada comentario ayuda a que este video llegue a más personas. Gracias por tu apoyo. Los niños estaban creciendo. Maribel ya estaba en la universidad, Gustavo en su último año de preparatoria, Fabián y Luciana en la secundaria. La fase de crianza intensa, de cambiar pañales y perseguir niños pequeños, había terminado. Lorena tenía tiempo libre.
Mucho tiempo libre. Ahí empezó la fase de encontrarse a sí misma. Primero fue un club de lectura que se reunía durante el día. Luego clases de cerámica. Y finalmente, el yoga. Se obsesionó con el yoga y la espiritualidad. Todo eso me parecía bien. Todos merecen pasatiempos. Pero sus pasatiempos empezaron a consumir todo su tiempo. Llegaba a casa a las 10 de la noche, 3 o 4 veces por semana. La clase se extendió, decía. Fuimos a tomar un té después con las chicas. Estamos planeando un retiro espiritual. Empezó a vestirse diferente. Ropa deportiva de marca ajustada, maquillaje completo solo para ir al gimnasio. Se compró lencería nueva que yo nunca veía puesta. Es para sentirme bien conmigo misma, Rogelio. No todo es para ti. La intimidad se secó. Pasamos de tener relaciones regularmente a ocasiones especiales, y luego a casi nunca. Cuando yo intentaba acercarme, ella estaba cansada, estresada o le dolía la cabeza. O peor aún, me decía que yo no la conectaba emocionalmente. Eres tan frío, Rogelio. Solo piensas en números y logística. Necesito pasión. Necesito sentirme viva. Yo intentaba. Organizaba cenas, compraba flores. Pero en esas cenas, ella pasaba la mitad del tiempo enviando mensajes de texto, sonriendo a la pantalla de su teléfono. ¿Con quién hablas?, le preguntaba. Es el grupo de yoga. Estamos organizando el evento de caridad. Pero sus ojos brillaban de una manera que no habían brillado por mí en años. El tipo no era un instructor de yoga. Eso habría sido un cliché demasiado grande. Resultó ser Mauro. Un tipo de 50 años, divorciado, que conoció a través de uno de sus grupos de voluntariado. Mauro era todo lo que yo no era. No tenía un trabajo fijo de 9 a 5, se describía a sí mismo como consultor de vida y artista. Tenía una motocicleta Harley Davidson. Publicaba fotos en Facebook con frases inspiradoras sobre vivir el momento y romper las cadenas de la sociedad. Básicamente, un vago con una crisis de la mediana edad y una chaqueta de cuero. Pero para Lorena, que se sentía atrapada en su vida suburbana y deprimida por la caída de sus padres, Mauro era la libertad. Mauro era la rebelión. Mauro le hacía sentir que todavía era una reina, no la esposa de un gerente aburrido. Yo no sabía nada de Mauro todavía. Solo sentía el frío en mi cama y el silencio en mi cocina. Me sentía solo en una casa llena de gente. Mis hijos estaban ocupados con sus vidas de adolescentes y mi esposa estaba viviendo una segunda adolescencia. ¿Saben cómo en las películas el esposo siempre descubre la infidelidad de una manera dramática? Encontrándolos en la cama o viendo una marca de lápiz labial en el cuello. Bueno, la vida real es más aburrida y tecnológica. Descubrí todo porque su teléfono vibró en la encimera de la cocina mientras ella estaba arriba duchándose para otra de sus noches de yoga. Estaba lavando los platos. La pantalla se iluminó. Solo fue una notificación previa. Un mensaje de WhatsApp. El nombre en la pantalla decía paz interior. Un nombre extraño para un contacto, pensé. Pero el mensaje no era sobre chakras. Decía, te extraño. La cama se siente vacía sin tu olor. ¿Vienes hoy? Me quedé helado. Con el plato goteando agua en mi mano. La cama se siente vacía. Eso no es algo que te dice tu instructor de yoga. No subí a confrontarla. No grité. No tiré el teléfono contra la pared. Hice lo que cualquier buen gerente de operaciones haría ante una crisis, respiré hondo y entré en modo de gestión de desastres. Dejé el teléfono donde estaba. Cuando ella bajó, oliendo a perfume caro, le di un beso en la mejilla y le dije, que te diviertas en yoga. Ella sonrió, esa sonrisa falsa que ahora reconocía, y se fue. Tan pronto como su coche salió de la entrada, fui a mi computadora. Tenemos un plan familiar de telefonía. Yo pago las facturas. Tengo acceso a los registros de uso. Entré al portal de la compañía telefónica. 3 meses de registros pintaron una imagen muy clara.
Cientos de mensajes de texto y llamadas a un número específico. La mayoría durante mis horas de trabajo o en esas noches de yoga. El número correspondía a un tal Mauro Fuentes. Luego revisé los extractos de las tarjetas de crédito. Es increíble lo que uno pasa por alto cuando confía ciegamente. Almuerzos en restaurantes italianos caros al otro lado de la ciudad. Cargos en hoteles boutique en el centro. Compras en tiendas de regalos de hoteles. Pero la verdadera mina de oro fue el iPad de la familia. Ella lo usaba para leer libros, pero estaba sincronizado con su iPhone. Y, por alguna razón divina o descuido tecnológico, no había desactivado la sincronización de fotos o la ubicación en buscar mi iPhone. Abrí la aplicación de mapas. Su punto azul no estaba en el estudio de yoga Luz y Vida. Estaba en un complejo de apartamentos en el distrito bohemio de la ciudad. A 20 kilómetros de donde se suponía que debía estar. Me senté en mi oficina en casa y empecé a documentar. Creé una hoja de cálculo de Excel. Fechas, horas, ubicaciones, gastos. Crucé los datos de las llamadas con los cargos de la tarjeta y la ubicación del GPS. Construí una línea de tiempo que habría hecho llorar de orgullo a un fiscal. Martes y jueves, yoga igual a apartamento de Mauro. Lunes, club de lectura igual a hotel en el centro. Viernes, noche de chicas igual a cena y motel. Llevaba 6 meses engañándome. 6 meses de mentiras en mi cara. 6 meses de hacerme sentir culpable por no ser suficiente mientras ella se acostaba con un tipo que probablemente no tenía ni fondo de pensiones. Entonces recordé. Bajé al sótano, donde guardábamos las cosas viejas. Abrí la caja fuerte ignífuga que estaba escondida detrás de unas cajas de decoraciones navideñas. Saqué el polvo y encontré la carpeta de cuero. Esa maldita carpeta que don Ignacio me había hecho firmar hace 22 años. La abrí. Las pestañas de colores seguían ahí, un poco descoloridas por el tiempo. Fui directo a la pestaña naranja. Cláusula de infidelidad. La leí de nuevo. Si se prueba por preponderancia de la evidencia, la parte infiel pierde derechos sobre los bienes gananciales, la parte infiel cubre el 100% de los honorarios legales. Una sonrisa fría se formó en mi rostro. No una sonrisa de felicidad, sino la sonrisa de un hombre que acaba de encontrar una ametralladora en medio de una pelea a cuchillo. Sus padres, en su arrogancia infinita, habían redactado su propia sentencia de muerte financiera. Habían creado este documento para proteger su riqueza de mí, el pobre plebeyo. Pero ahora que ellos no tenían riqueza y su hija era la que había roto el contrato, el arma apuntaba directamente hacia ella. Al día siguiente, pedí el día libre en el trabajo. Fui a ver al mejor abogado de divorcios de la ciudad. No al del centro comercial. A uno de los tiburones. Le puse la carpeta y mi archivo de Excel sobre el escritorio. El abogado, un hombre llamado licenciado Garrido, leyó el acuerdo en silencio. Luego miró mi hoja de cálculo. Luego miró las fotos que había impreso del Facebook de Mauro donde aparecía la moto aparcada en los lugares donde estaba mi esposa. Garrido se quitó las gafas y me miró con una mezcla de admiración y lástima. Señor Rogelio, dijo, este acuerdo prenupcial es draconiano. Es uno de los más agresivos que he visto. Quien lo redactó quería asegurarse de destruir a la parte infiel. Fue el padre de ella, dije. Bueno, Garrido sonrió, su padre acaba de convertirse en su mejor aliado. Con esta evidencia y este contrato, podemos dejarla sin nada. Absolutamente nada. Pero hay un detalle. ¿Cuál? La manutención de los hijos y el cónyuge. El contrato dice que la renuncia a la manutención es válida solo si no hay hijos menores de edad que dependan sustancialmente. Su hija menor, Luciana, ¿cuántos años tiene? Miré el calendario. Cumple 18 años en 2 semanas. Garrido asintió lentamente. Entonces, le sugiero que espere 2 semanas y un día. En el momento en que Luciana sea legalmente adulta, la obligación de manutención automática se debilita enormemente y con este contrato, desaparece. Aguante 2 semanas más, Rogelio. Juegue el papel. Y luego, atacamos.
Regresé a casa ese día sintiéndome como un agente doble en mi propia vida. Miré mi casa, mis muebles, las fotos en la pared. Todo parecía una mentira. Pero tenía una fecha. 2 semanas. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Tener que dormir en la misma cama con ella, sabiendo dónde había estado, sabiendo que su piel había tocado la de otro hombre unas horas antes, era una tortura. Me daba asco. Pero aguanté. Seguí siendo el esposo aburrido. ¿Cómo estuvo el trabajo, cariño? Me preguntaba ella, fingiendo interés mientras tecleaba en su móvil. Bien, mucho movimiento de contenedores, respondía yo. ¿Y tu yoga? Intenso. Mi instructor dice que estoy progresando mucho en mi flexibilidad. Tuve que morderme la lengua para no gritar, seguro que sí, con la ayuda de Mauro. Empecé a mover dinero. Legalmente, por supuesto. Mis cuentas personales, mis ahorros de antes del matrimonio, todo lo que el prenupcial definía como propiedad separada, lo aseguré en nuevas cuentas a las que ella no tenía acceso. También hablé con mis hijos, individualmente, sin decirles nada específico. Solo quería tantear el terreno. Maribel, la mayor, siempre fue la más cercana a su madre. Heredó un poco de esa actitud de merezco lo mejor. Papá, mamá dice que estás muy distante últimamente, me dijo Maribel un día. Deberías esforzarte más. Ella se siente sola. Hago lo que puedo, hija, dije, sintiendo una punzada de dolor. Su madre la estaba manipulando, preparándola para ser su aliada. Luciana, la menor, era diferente. Siempre fue observadora, callada, inteligente. Noté que miraba a su madre con sospecha. Cuando Lorena decía que iba a yoga, Luciana rodaba los ojos. ¿Otra vez? Murmuraba Luciana. Nunca traes tu ropa sudada para lavar, mamá. Lorena se ponía nerviosa. La lavo en el gimnasio, cariño. Tienen servicio de lavandería. Luciana me miraba a mí, esperando que yo dijera algo. Yo solo le guiñaba un ojo discretamente, como diciendo ten paciencia. Llegó el día. El cumpleaños número 18 de Luciana. La fecha mágica. Lorena organizó una cena en un restaurante italiano bonito. Invitó a sus padres, por supuesto. Don Ignacio y doña Beatriz llegaron en un Uber, vestidos con su mejor ropa vieja, tratando de mantener la dignidad a pesar de que sabía que debían 2 meses de alquiler. La cena fue tensa. Yo estaba sentado en la cabecera, con la carpeta de evidencias en mi maletín, debajo de la mesa, rozando mi pierna. Lorena estaba en modo madre del año. Pedía vino, reía demasiado fuerte, hacía brindis constantes. Por mi bebé, Luciana, dijo Lorena, levantando su copa. 18 años. Ya eres una mujer. Estoy tan orgullosa de la familia que hemos construido. De cómo nos mantenemos unidos a pesar de las dificultades. Miró a sus padres con lástima teatral, y luego a mí con una especie de desdén disfrazado de cariño. La familia es lo más importante, continuó. El amor y la lealtad son lo que nos define. Sentí que iba a vomitar. La hipocresía era tan espesa que se podía cortar con el cuchillo de la mantequilla. Maribel aplaudió. Bravo, mamá. Gustavo y Fabián comían en silencio, incómodos. Ellos sabían que las cosas no estaban bien entre nosotros, pero no sabían por qué. Luciana no aplaudió. Tenía las manos apretadas en su regazo. Miraba a su madre con una intensidad que me asustó. Mamá, dijo Luciana, con voz temblorosa pero firme. Por favor, deja de actuar. El silencio cayó sobre la mesa. ¿Qué dices, cariño? Preguntó Lorena, con una sonrisa congelada. Que dejes de actuar como si todo fuera perfecto. Como si fueras la madre santa y sacrificada. Luciana. Intervino doña Beatriz. No le hables así a tu madre. Tú no te metas, abuela, espetó Luciana. Luego se volvió hacia su madre. Sé lo de Mauro. El nombre aterrizó en la mesa como una granada de mano. La cara de Lorena se puso blanca como el papel.
Don Ignacio dejó caer su tenedor. ¿De qué estás hablando?, susurró Lorena. Los he visto, dijo Luciana, las lágrimas empezando a correr por su cara. Te vi la semana pasada. Cuando dijiste que ibas al dentista. Te vi subirte a la moto de ese tipo en la esquina del centro comercial. Te vi besarlo. Maribel se levantó. Eres una mentirosa, Luciana. Mamá nunca haría eso. Le tomé una foto. Gritó Luciana, sacando su teléfono y poniéndolo sobre la mesa. Ahí estaba. Una foto granulada pero inconfundible. Lorena, con su ropa de gimnasio, besando apasionadamente a un tipo con chaqueta de cuero y cola de caballo. Todos miraron la foto. Gustavo y Fabián miraron a su madre con horror. Don Ignacio parecía que le iba a dar un infarto. Lorena intentó hablar. No es lo que parece. Es un amigo, me estaba consolando, basta, dije yo. Mi voz sonó tranquila, pero resonó en todo el restaurante. Me levanté lentamente. Saqué el maletín de debajo de la mesa. Lo puse sobre el mantel blanco, apartando el centro de mesa. Gracias, Luciana, por tu valentía, le dije a mi hija. Pero no necesitas esa foto. Yo tengo esto. Abrí el maletín y saqué la carpeta gruesa que había preparado con mi abogado. Y encima de ella, puse la vieja carpeta de cuero con el acuerdo prenupcial. Miré a don Ignacio y doña Beatriz. ¿Recuerdan esto?, les pregunté, golpeando suavemente la cubierta de cuero. Hace 22 años, en su estudio, me dijeron que esto era solo negocios. Que era para proteger a la familia. Don Ignacio tragó saliva. Sus ojos iban de la carpeta a mi cara. Bueno, continué, resulta que tenían razón. Es un documento excelente. Especialmente la página 14, pestaña naranja. La cláusula de infidelidad. Abrí la carpeta nueva y empecé a sacar las hojas de cálculo, las fotos del investigador, los registros de llamadas. Fui pasándolas una por una alrededor de la mesa como si estuviera repartiendo cartas en un juego de póker. Aquí están las estancias en el Hotel Riz, pagadas con la tarjeta conjunta. Aquí están los registros de ubicación en el apartamento del señor Mauro Fuentes. Aquí están los mensajes de texto explícitos. Lorena estaba llorando ahora, con la cara entre las manos. Rogelio, por favor, aquí no. ¿Los niños? ¿Los niños? Me reí sin humor. Acabas de usar el cumpleaños de tu hija para dar un discurso sobre la lealtad mientras te acuestas con un motociclista. No tienes derecho a hablar de los niños. Me dirigí a mis suegros. Su hija ha violado el contrato que ustedes diseñaron. Según sus términos, ella renuncia a cualquier reclamo sobre mis bienes, mis ahorros y mi pensión. Y, mi parte favorita, ella es responsable de todos los costos legales. Doña Beatriz empezó a sollozar. Rogelio, ten piedad. No tenemos dinero. Estamos arruinados. Si haces esto, la dejarás en la calle. Ustedes no tuvieron piedad cuando me humillaron por mi ropa barata, dije fríamente. No tuvieron piedad cuando me hicieron firmar esto bajo amenaza de cancelar la boda. Esto es un contrato. Y como dijo don Ignacio, es solo un buen negocio. Recogí mis cosas. Lorena, quiero que te vayas de la casa esta noche. Puedes irte con tus padres o con Mauro. Me da igual. Pero no quiero verte cuando regrese. Mis abogados se pondrán en contacto contigo mañana a primera hora. Miré a mis hijos. Cualquiera de ustedes que quiera venir a casa conmigo es bienvenido. Quien quiera quedarse con su madre, también es libre de hacerlo. Gustavo, Fabián y Luciana se levantaron inmediatamente y se pusieron a mi lado. Maribel dudó un momento, miró a su madre destrozada, y luego, con la cabeza baja, también se levantó y caminó hacia mí. Salimos del restaurante dejando a Lorena y a sus padres sentados entre los restos de la cena y las ruinas de sus vidas. El proceso de divorcio fue brutal, pero rápido. Lorena intentó pelear al principio.
Contrató a un abogado que le prometió que podía anular el prenupcial alegando que fue firmado bajo coacción o que las circunstancias habían cambiado demasiado. Pero mi abogado, el licenciado Garrido, era un maestro. En la audiencia preliminar, el juez, una mujer severa con poca paciencia para las tonterías, revisó el documento. Señora, le dijo el juez a Lorena, este documento está notariado, firmado con asesoría legal presente en ambas partes, y es extremadamente claro. Su padre, que en ese momento era un experto financiero, supervisó su creación. No puede alegar ignorancia. Luego vinieron las pruebas de infidelidad. No hubo forma de negarlo. Mauro fue citado a declarar. El tipo apareció en la corte con un traje que le quedaba mal, claramente aterrorizado. Bajo juramento, admitió todo. Admitió que sabía que ella estaba casada. Admitió que ella pagaba por la mayoría de sus salidas. Fue patético. Lorena tuvo que escuchar cómo su amante la describía básicamente como una fuente de dinero y diversión fácil. La sentencia fue devastadora para ella. El juez hizo cumplir el prenupcial al pie de la letra. Manutención, 0. Luciana ya tenía 18 años y 2 meses. No había obligación de manutención infantil. Y la manutención conyugal, pensión para la esposa, fue denegada debido a la cláusula de infidelidad y a la duración del engaño. La casa estaba a mi nombre y al de ella, pero yo había pagado el 100% de la hipoteca, los impuestos y las mejoras con mis ingresos. El juez dictaminó que, debido a la violación del contrato, mi contribución financiera pesaba más. Se ordenó la venta de la casa o que yo comprara su parte. Pero aquí viene el truco, se le descontaron todos los gastos que ella había hecho indebidamente con fondos conyugales para su aventura, hoteles, cenas, regalos a Mauro. Costos legales, esta fue la estocada final. El juez ordenó que Lorena pagara mis honorarios legales, que ascendían a unos $15,000, más los suyos propios, que eran otros $30,000. En resumen, después de deducir los gastos de la aventura y los costos legales de su parte de la equidad de la casa, Lorena salió del matrimonio con prácticamente nada. Tal vez unos $5,000 en efectivo y su coche usado. Yo me quedé con la casa, la refinancié para pagarle su miserable parte restante, me quedé con mi fondo de retiro intacto, que era sustancial gracias a mis años de ahorro obsesivo, y me quedé con mi dignidad. Han pasado 8 meses desde el juicio. La vida es tranquila ahora. Extrañamente tranquila, pero buena. Lorena vive ahora con sus padres en ese pequeño apartamento alquilado. Es un infierno especial, me imagino. 3 personas amargadas, sin dinero, viviendo una encima de la otra. Sus padres la culpan por haber sido descuidada y perder su boleto de comida, yo. Ella los culpa a ellos por haberla obligado a firmar ese estúpido prenupcial que terminó siendo su ruina. Todos se culpan entre sí, pero nadie acepta la responsabilidad. Mauro, el motociclista rebelde, la dejó 2 semanas después de que ella fuera expulsada de mi casa. Resulta que el amor libre y la rebeldía son menos divertidos cuando tu amante es una mujer de 48 años sin dinero, sin casa y con una carga emocional enorme. Una vez que se cerró el grifo de las tarjetas de crédito, Mauro desapareció en el horizonte en su Harley. Me enteré por mis hijos que Lorena está trabajando ahora. Consiguió un trabajo como cajera en una tienda de ropa en el centro comercial. Gana el salario mínimo. Es su primer trabajo real en 22 años. Mis hijos dicen que siempre está cansada y que se queja de que le duelen los pies. No me alegra su sufrimiento. De verdad, no soy un sádico. Hubo un tiempo en que amé a esa mujer más que a mi vida. Pero tampoco siento lástima. Ella tomó sus decisiones. Ella decidió que mi amor y mi esfuerzo no eran suficientes. Ella decidió apostar su familia por una emoción barata. Y perdió. Mis hijos están bien. Luciana se mudó a un dormitorio universitario, pero viene a casa todos los fines de semana. Estamos más unidos que nunca. Ella sabe que hizo lo correcto, aunque fue doloroso. Gustavo y Fabián siguen viviendo conmigo mientras estudian y trabajan. Maribel es la que más le costó. Todavía visita a su madre y trata de ayudarlos con algo de dinero,
lo cual respeto. Es su madre, después de todo. Pero Maribel también ha aprendido una lección dura sobre la realidad. Yo sigo en mi casa. He vuelto a pintar las paredes. Cambié los muebles de la sala para que no se parezca al lugar donde vivía con ella. He empezado a salir un poco, a jugar al golf con Paco, quien, por cierto, no para de decirme te lo dije sobre el contrato, aunque de una manera diferente a la que pensábamos. A veces, por las noches, me siento en la terraza que construí con mis propias manos. Bebo una cerveza y miro las estrellas. Pienso en don Ignacio y su carpeta de cuero. Pienso en cómo su arrogancia y su deseo de control terminaron protegiéndome a mí, el chico al que despreciaban. Es irónico. Gastaron miles de dólares en abogados para asegurarse de que lo suyo se quedara con lo suyo. Y al final, como ya no tenían nada suyo, el contrato aseguró que lo mío se quedara con lo mío. Muchos me han dicho que fui demasiado duro. Que debería haberle dado algo, por los viejos tiempos. Que dejar a la madre de mis hijos en la ruina es cruel. Pero luego recuerdo la cara de mi hija Luciana llorando en su cumpleaños. Recuerdo los 6 meses de mentiras. Recuerdo a doña Beatriz burlándose de mi salario. Y me pregunto, si yo hubiera sido el que engañó, si yo hubiera sido el que falló, ¿habrían tenido piedad de mí? Sabemos la respuesta. Me habrían destruido sin pensarlo 2 veces, usando esa misma página 14. Yo solo jugué con las reglas que ellos escribieron. Así que les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto? ¿O el karma fue demasiado lejos esta vez? Gracias por escuchar mi historia. Gracias por llegar hasta el final de esta historia de justicia y karma. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal Drama Familia S y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Rogelio fue justo o demasiado vengativo? Te leo.